Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Altavoz Tendencias por Vital y Tribu Televisión. Y vamos a tocar, como siempre, los temas más relevantes, los temas que están calientes en las redes sociales. Y, por supuesto, el tema más importante es la decisión del Tribunal Constitucional que decidió anular el caso Cócteles, en donde Keiko Fujimori era imputada por el fiscal José Domingo Pérez por los delitos de lavado de activos, organización criminal, entre otros. El TC determinó que dicho delito, lavado de activos, no se configuraba relacionado a los aportes irregulares de campaña, no se configuraba antes del 2016. Es decir, los aportes irregulares de campaña, según el TC, no configuran lavado de activos. En cuanto a la organización criminal, el TC determinó que Fuerza Popular evidentemente no tiene ningún fin delictivo, no se creó para delinquir. Para hablar sobre este y otros temas tenemos ya al coronel Juan Carlos Liéndoles, ex jefe de la DINI, que muy amablemente está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Aarón, buenos días, Aarón. Un gusto estar en tu programa y compartir algunos puntos de vista con tu audiencia. 480 días estuvo presa Keiko Fujimori, pero pese a ello, cierto sector que todos conocemos dice que ella maneja el país. ¿Cómo se entiende esta paradoja? Bueno, sí es una paradoja completa. Primero, en tres dimensiones. Primero, es la evidencia clara y concreta de que en el Perú existe persecución política desde un sector del Ministerio Público. O sea, nadie lleva a la cárcel a una persona en 3 veces por más de un año sin tener pruebas exactas. Entonces vemos la manipulación, en una segunda intención, la manipulación de la justicia por la política. Una persecución política, una judicialización de la política. Exacto, o sea, se emplea la justicia como una herramienta de acción política, lo cual es perverso. O mejor dicho, politización de la justicia sería, claro, en este caso, ¿no? Politización de la justicia, que en este caso demuestra todo un espectro, ¿no? Como evidencia de el quiebre del sistema de justicia en el Perú que hay que reformar. De acuerdo. Eso es concreto. Y hablamos de 10 años, ¿no? 10 años de investigación. 10 años de investigación. Es absurdo. No, pero no solamente es el caso de Keiko. O sea, también tienes casos de oficiales de ejército que combatieron el terrorismo. Tienen más de 30 años o abren juicios de más después de 40 años, lo cual es absurdo. Es una instrumentalización de la política, de la justicia con fines políticos. Y preguntaste sobre la paradoja del poder. Bueno, aún estando la señora Keiko en prisión o perseguida políticamente, que es un hecho concreto, no se deja de lado el protagonismo político del fujimorismo, sí, claro, y su incidencia y la responsabilidad que tiene en el descalabro político nacional. O sea, que hay decisiones desde la vacancia el cierre del Congreso hasta ahora, hay un sello de protagonismo político de Keiko Fujimori y del partido que no ayuda al sistema político. Entonces, eso también es cierto, ¿no? De acuerdo. ¿Usted cree que esta decisión del TC tomada por mayoría, por 5 votos contra 2, se repercute en otros casos como el de Ollantumala, por ejemplo, y luego el de Villarán? Porque el señor Ollantumala ya está pidiendo que se aplique la misma interpretación de que los aportes irregulares no configuran lavado de activos. Depende, digamos, porque aquí es el tema de las pruebas, ¿no? Claro. Si hablamos en el caso de Ollantumala, es posible que tenga esa repercusión, ¿no? Porque no se ha demostrado que esos 3 millones que dio Odebrecht fueron como contraprestación para el gasoducto del sur. Exacto. Y también estaban en unas cuentas específicas de Odebrecht para corromper funcionarios. O sea, también hay esa dimensión. Pero en el caso de Susana Villarán, ella ha confesado directamente. Entonces, la discriminación tiene que ser acompañada de el ejercicio pleno del Estado de Derecho y no de suposiciones fiscales que sirven como instrumento político. Para el caso de Villarán es una protección, es un hecho de una protección. Pero, y para el caso de Ollantumala es una incertidumbre que tiene que estar reflejada en las pruebas. Aún me queda duda sobre el caso de Ollantumala, que se verán en los siguientes días, pero se tiene que ver caso por caso. En el caso de Villarán, sí no creo que tenga ninguna repercusión, porque ella era alcaldesa de Lima cuando recibió 11 millones de dólares de Odebrecht y OAS a cambio de Rutas de Lima y Línea Amarilla respectivamente. Es decir, por los peajes de Lima, ¿no? Esos peajes corruptos. Esos peajes tienen un nombre de corrupción, el nombre de Susana Villarán, y con la aceptación de ella. O sea, ella ha confesado abierta y públicamente que recibió ese dinero como parte de corrupción. Claro, a cambio de. A cambio de. Esa es la diferencia, exacto, ¿no? A cambio de darles
las concesiones por apoyo y financiamiento político, lo cual de hecho es se configura como un delito, está abierto. Si el caso de Susana Villarán en términos políticos pasa por agua tibia, entonces estamos en más de lo mismo, ¿no? La instrumentalización de la justicia a partir del uso político de ella, ¿no? Ya Pérez, la víspera, suspendió la audiencia para ver si el fallo del TC alcanzaba a Susana Villarán, convenientemente, ¿no? Es parte de ello. No se puede dejar de lado que en el sistema de justicia, tanto Ministerio Público y el sistema judicial, hay presencia de un sector liberal progresista que es responsable de la judicialización de la política. Eso es un hecho concreto, real, que ha descalabrado el sistema también político del país, y es parte de las cosas que hay que recuperar, ¿no? Y que ha endiosado este par de fiscales que al final resultaron incompetentes, ¿no? No solamente incompetentes, Incapaces, sino ¿no? funcionales a la corrupción. Sí, Mira, se refiere al acuerdo de colaboración suscrito con Odebrecht. Sí, y el Perú es el país que en forma masiva todo el sistema político y su apoyo desde la parte legal, incluso mediática, ¿no? Ha estado bajo la sombra de la corrupción de Odebrecht. Todo esto nos hace reflexionar, Aarón. Ujú. En el Perú es necesario reparar el Estado. Hay que reparar el poder judicial, hay que reparar el poder legislativo y el poder ejecutivo. El Estado peruano necesita una reparación urgente. De acuerdo, sí, porque tenemos a jueces que emiten medidas cautelares a granel y favorecen a su demandante de turno, y es por eso que Del Espinosa acudió a juez Fidel Torres Tazo y consiguió una cautelar para ser restituida como fiscal de la Nación pese a la suspensión que le impuso la JNJ. Claro, y todas esas dinámicas conflictivas de carácter ideológico y político se proyectan sobre todo el sistema, un sistema que debería estar al margen de la ideología y de la acción política, al margen de la competencia por el gobierno. El Poder Judicial no tiene por qué competir con el gobierno, no tiene por qué competir por el Congreso. En la separación de poderes de la República, cada uno tiene su espacio bien delimitado. Eso es lo que hay que reparar. Claro, ¿no? pero ya hay varios casos y ya es algo ya totalmente indignante. A ver, el Poder Judicial hizo retornar a Zoraida Ábalos, a pesar de que el Congreso le había inhabilitado. Hizo retornar o anuló las suspensiones de Vela y Pérez ordenadas por la Autoridad Nacional de Control. Y ahora vemos en el caso de Del Espinosa que va en contra de un fallo de la JNJ, de suspensión. Sí, y entonces cualquier juez también da un fallo sobre una ley del Congreso y el Congreso tiene que esperar. Sí. O una censura de un ministro. O una censura de un ministro o cualquier cosa. Entonces vemos que si se utiliza la justicia como una herramienta política, se descalabra todo el sistema, que es lo que está pasando en el Perú. Eso, o sea, es una de las principales causas que favorecen directamente a la corrupción, a la ineficiencia, a la incompetencia, porque hay una espada de Damocles, política disfrazada de justicia. Entonces si se desconfigura el Estado de Derecho, se desfiguran todas las relaciones, no solo políticas, ¿no? Sociales, comerciales, empresariales, familiares, porque la justicia tiene una intencionalidad subyacente, ¿no? Que destruye su naturaleza de equilibrio, de darle a cada quien lo que corresponda. Volviendo al caso de Fuerza Popular, el caso Cócteles, el caso de Keiko Fujimori, donde Pérez pedía 35 años para la lideresa naranja. En la primera acusación se le fue de vuelta a Pérez por el juez Víctor Zúñiga Orday 19 veces. Algo totalmente inaudito, ¿no? Nunca se ha visto en la historia peruana, en la historia judicial, algo como eso. Pero el hecho de que, fíjate en el número 18 o el 17, o sea, ¿quién soporta ese absurdo? Todo el sistema. No todo el sistema de justicia, todo el sistema político, o sea, soportan ello, ¿no? Eso tiene efectos inevitables, Aarón, o sea, pensar que con la sentencia del Tribunal Constitucional ya se arreglaron las cosas es ilusorio. O sea, esto ha generado por más de 10 años toda una descomposición estructural del sistema político y del sistema de justicia. Y eso es lo que hay que reparar. ¿Usted cree que la señora Keiko Fujimori, a través de sus abogados, a través de su defensa, debería pedir algún tipo de indemnización, de denunciar al fiscal José Domingo Pérez? Bajo el sentido común debería hacer muchas cosas. En términos claros y concretos, yo estoy seguro que la señora Fujimori va a instrumentalizar política y electoralmente este hecho. Es decir, victimizarse. Sí, no solamente victimizarse, sino también posicionarse
obviamente, como víctima en el espectro político, ¿no? Entonces, es que es también una perversión del sistema, porque si hay un fallo del Tribunal Constitucional de tal contundencia, tiene que haber responsables. O sea, aquí no puede primar y consolidarse el reino de la impunidad. O sea, estamos sufriendo a través estamos viendo en términos concretos, a través de una sentencia del Tribunal Constitucional, cómo se ha degradado el sistema de justicia peruano. O sea, ese es el punto. Y también el Tribunal Constitucional no se escapa de ello. O sea, en 10 años el Tribunal Constitucional ha mirado para otro lado. O sea, ¿hay o no responsabilidad en el Tribunal Constitucional? Claro, porque ¿quién le devuelve a la señora Fujimori los 480 días que estuvo presa sin sentencia condenatoria? ¿Y por qué la hace hoy y por qué no la hace mañana? O sea, si se ha demorado 10 años, ¿por qué no se demora un mes más? ¿O por qué no lo ha hecho el año pasado? ¿O cuando la colocaron por tercera vez presa? ¿Qué cosa está cambiando? Eso es lo importante, ¿no? Y aquí quiero aterrizar, ¿ah? O sea, el fallo del Tribunal Constitucional no es simplemente que los jueces se hayan iluminado, sino que están respondiendo a un cambio del proceso político ante una campaña electoral. Entonces, el proceso político está marcado por una contradicción muy interesante, que es el fin de un tipo de Estado, de un tipo de república, que es la República Criolla, y el surgimiento de una nueva forma política, que es una república mestiza y popular, que recién está alumbrando, con muchos problemas, ¿no? Pero recién está alumbrando, ya está alumbrando un nuevo tipo de república, y todos estos descalabros políticos solo pueden apreciarse en términos positivos en esta nueva dinámica. El Perú, tu generación de los muchachos, los jóvenes, van a ser protagonistas de el nacimiento y el crecimiento de un nuevo tipo de república. Hablaremos sobre la generación Z luego de la pausa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. De regreso en Altavoz Tendencias por Vital y Tribu Televisión. Estamos a su vez conversando con Juan Carlos Liendo, él es ex jefe de la DINI. Coronel, ¿qué es la generación Z? ¿Es una entelequia, como antes se ocurrió también con la generación del Bicentenario, o realmente es un grupo de jóvenes de 18 hasta 29 años movilizados, organizados con un pliego de reclamos claros? No, directamente, el término generación Z es una narrativa. Una narrativa es como un cuento, es sobre un aspecto de la realidad, un
disfraz para dar a entender algo. Una narrativa no es un hecho claro y concreto, es una interpretación que va hacia algún fin. Entonces, la generación Z es una corriente de instrumentalización política para jóvenes europeos, sajones, que se quiere expandir como modelo para el mundo. Entonces, en países donde tienen un tipo de desarrollo político contemporáneo de carácter anglosajón, se proyecta la generación Z como los jóvenes que interactúan con la tecnología en forma desafiante en contra del poder, para a través de las redes expresarse políticamente y generar una voz auténtica propia fuera de las estructuras del poder. Ese es ¿Con representantes válidos? No, o sea, son representantes anónimos. O sea, porque no hay liderazgo. Mira el tema de Nepal, donde se le da el cliché que es una revolución de jóvenes en redes sociales, sí, claro, que sobrepasa las estructuras de poder. Y que todo estalló cuando el gobierno quería prohibir el uso de redes sociales, ¿no? Exactamente, ese es el punto, ¿no? Entonces, sobre una visión de la juventud que se proyecta a través del proceso de globalización, el uso de tecnologías de información para hacer protagonismo político, se proyecta este término de generación Z sobre todo el mundo. Para el caso de Hispanoamérica, estábamos comentando un poquito, sí, Chile es el país más cercano a ello, esa lógica, pero otros países tienen otra dinámica y el Perú es diferente aún. Tiene otra composición demográfica y cultural. Es mucho más tradicionalista. Los factores determinantes son los valores propios de la cultura, que son la reciprocidad, sí, la identificación con la familia, con el grupo estamental de identificación. Son mucho más potentes, entonces hay otros canales de expresión política. Es un país conservador, el Perú. Pero es un país netamente conservador. Conservador es su sello. Y también es anarcocapitalista, claro, y también es anarcopolítico. El peruano no necesita del Estado para vivir. Al contrario, ¿no? Al contrario, estorba, ¿no? El Estado estorba el desarrollo libre de la sociedad peruana, que se regula por sus propios valores, que son muy potentes y muy profundos. Donde el Estado interviene, es un hecho concreto, malogra el desarrollo de la comunidad política. En este momento, y también lo conversábamos, ¿no? Si aprietas un botón y desaparece el crimen organizado y la delincuencia, el poblador peruano le interesaría un comino a las elecciones, porque ha desarrollado mecanismos políticos, económicos y de estructura social al margen del Estado. ¿No? Claro, porque si hablamos de 70% de informalidad, ya se trata de sector normal, ¿no? Y eres muy conservador. Sí, podríamos hablar de 80-85%, sí, claro, ¿no? Y es una locura. Entonces, mira, tienes un país que crece oficialmente al 3% del PBI y bancos que tienen utilidades de más del 30%, que es una locura. Una locura. Porque el crecimiento de utilidad de los bancos es proporcional al movimiento de la economía formal. Entonces, acá tienes economía, entre comillas, informal, bancos que ganan 30%, y la utilidad de los bancos debería ser casi proporcional o sincronizada al crecimiento del PBI. Y tienes que el PBI es 10 veces menos de lo que gana un banco. Entonces, en el Perú, el Estado resulta un obstáculo para el crecimiento de la población. Sin embargo, no puedes desaparecer el Estado. Pero sí reducirlo a su mínima expresión. Puede reducirlo en el Perú tienes que reducir el Estado a su mínima expresión y que sea un facilitador natural, sí, del desarrollo de la sociedad. Como es este tema de la minería ilegal, que la producción de la minería ilegal, al hablar de ilegal, estamos hablando que está fuera del margen de la ley. Puede ser informal, artesanal o lo que sea. Usted junta, ¿no?, todo, informal y legal. Está en el margen de la ley. Claro. Entonces, esa minería en explotación de oro ahora explota más oro, produce más oro que la formal. Y la minería formal convive, sí, claro, con la que no es formal, ¿no? Y es el principio. Y subcontrata también, ¿no? Y subcontrata. Entonces, es la ley del absurdo. Entonces, eso se tiene el Estado, sí, intervenir para armonizar, que no haya conflicto, mejorar estándares laborales, mejorar estándares de medio ambiente, pero no puedes imponerte sobre ello. Máximo, sí, quien habla es de la opinión de que el Estado debería comprar el oro, el Banco de la Nación. ¿Usted cree que debería comprar el oro? Definitivamente, porque sería el mecanismo
más real y concreto para evitar que la producción de oro, que no puede ser trazable y que está libre en el mercado, porque mira, el oro no es igual que la droga o el narcotráfico. No, O sea, pues. el oro es base de riqueza y se está expandiendo. Incorporas a la administración del Estado en términos de contabilidad financiera y de formalidad a una persona que produce oro, ¿no? Y desarrollas mecanismos para elevar estándares laborales y remediación del medio ambiente. Y todo dentro de la ley. Entonces, para eso nada más Y el serviría el ciudadano Estado. que encuentra, en donde se encuentran oro debajo de su vivienda, debería ser propiedad, es decir, hablo de la propiedad de subsuelo. Ya, eso va a llegar en su momento y va a ser Debería ser inevitable. así, ¿no? Sí, pero para eso necesitas la participación del Estado, porque si tú lanzas eso ahorita, todo el mundo se va corriendo, se pone en un cerro y a ver, sácame. ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, el Estado sí es necesario, sí es útil, pero el Estado tiene que sincronizar con el proceso del desarrollo de la sociedad. La sociedad no se acomoda al Estado, ¿no? El Estado se acomoda a la sociedad. Sí, acá, claro. ¿no? Ahora, hablábamos de un Estado pequeño y eficiente y para eso se necesita eliminar ministerios. Si nos vamos a la realpolitik, cuando un presidente tome esta decisión, van a aparecer los familiares, los trabajadores haciendo huelgas y huelgas y huelgas. Tiene que ser un gobierno fuerte y no soportar estas manifestaciones, ¿no? Sí, tiene que ser un gobierno fuerte y generar las condiciones mínimas para que el cambio no sea traumático, no dejes desvalidar a esa Por ejemplo, yo persona. soy liberal, ¿no? señor Liendo, pero no voy si llego a ser, por ejemplo, si yo fuera presidente, no voy a eliminar los programas sociales de una, me levantan el país, ¿no? No hay forma. Se Por eso, levanta el país, todo el país se levanta. claro, por eso no pueden ser traumáticos, tienen que ser con sentido común y tiene que ser progresivo, porque la finalidad es la persona. No es el Estado, ¿no? Obviamente tengo que reformar el Estado, pero tienes un Estado ineficiente e incompetente. Donde y prima la corrupto. burocracia, ¿no? Exacto. Y la burocracia, Y la en tiempos corrupción, de ¿no? globalización, Y la corrupción. la burocracia corrupta, y esa burocracia en tiempos de comunicación instantánea debería ser sumamente ágil. Entonces tienes que así agilizar el Estado. Pero no solamente se trata de decir voy a eliminar ministerios, que lo puedes decir, ¿no? Sí. Pero eso tiene que ser un programa completo. Sí, claro. Tiene que ser un diseño integral de proyección para que el Estado sea útil y altamente meritocrático. Y un Estado pequeño implicaría funcionarios públicos con un nivel de meritocracia del más alto posible al servicio de la comunidad. A ver, un funcionario público no puede ser un proyecto millonario. O sea, para empezar. Y aquí también hay algo por romper, Aarón. El dinero y ser millonario no es objetivo de todas las personas. No, O sea, hay pues, personas que les gusta el dinero, está bien, son necesarias para el funcionamiento sano de la sociedad, pero el dinero no es la panacea que atrae al mundo. Tener dinero, o sea, la experiencia lo ve, La gente quiere es un poder. problemón, es más, ¿no? Es un claro, problemón. mucha gente ¿no? quiere más poder, ¿no? Exacto. El Tener poder es mejor que el dinero, ¿no? Exacto, tienes ahí poder versus dinero. Ambos son sumamente complejos y problemáticos, pero deben estar al servicio de la mayoría de personas para que viva en forma sosegada, no con dignidad, no que crezca internamente, que haya una comunidad, una nación integrada que camine junto hacia un destino. Y eso no lo hace una sociedad de todos millonarios, no hay forma. ¿No? Entonces, son los desafíos que se enfrentan en la reconfiguración del nacimiento de un nuevo Estado, ¿no? Estamos viendo el alumbramiento de un nuevo tipo de república mestiza y popular, Un capitalismo popular, con un capitalismo popular, que antes, si se pero era mantiene... representado por Alberto Fujimori antes. Ahora, ¿quién lo representa? Porque su hija no, pues no. No, obviamente, no. Ya, ¿quién lo representa? ¿Sabes quién representa? Hoy ese nuevo capitalismo popular, esta nueva república mestiza, claro y concreto, lo representa el Congreso. El Congreso hoy es el reflejo de esa República Popular. Y mira con todas las taras que tiene, ¿ah? Sí. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de un nuevo tipo de país, donde la ideología se ha ido diluyendo por el oportunismo y la real política. La real política es un grupo de personas que quiere conservar el poder y establece los mecanismos que sea para conservarlos, ¿no? Ejemplo, las dos cámaras. Las dos cámaras se han hecho para que se reelijan los congresistas Claro. actuales. Y Porque si hablamos de un Estado pequeño no tendría sentido la doble cámara, ¿no? podría ser. Correcto, podría ser. Es más, yo sería más favorable a una sola cámara, pero mucho más grande, porque si tienes una cámara pequeña, Sí, claro. se limita Sí. a lobbies.
pero no a los lobbies y a las comisiones. Entonces eso desnaturaliza la representatividad política, por eso es que es ineficiente el Congreso. Y ahora tienes dos cámaras donde los congresistas que quieren reelegirse arman un Senado a su medida y va a generar un conflicto tremendo, porque una Cámara de Diputados no puede ser una Cámara de segundo o tercer nivel. No hay separación de poderes y la forma como se ha diseñado es terriblemente conflictiva, pero eso se va a arreglar sobre la marcha como todo en el país, ¿no? En consecuencia, ese nuevo capitalismo popular tiene su expresión, mira, en la minería que no es formal, porque siempre ha existido, ha convivido la minería informal con la formal, en la dimensión de la subsistencia y la supervivencia. Cuando necesitabas las familias algo de dinero y no había dónde sacarlo, entonces se involucraban con la minería ilegal y eso se lo vendían a los formales. Hoy ya no es una actividad. La minería, mira, la minería de oro fuera de la formalidad ha transformado el recurso de supervivencia minero en un recurso de generación de riqueza. Que eso se ha proyectado a la informalidad. Si antes la informalidad era un recurso para sobrevivir, hoy es un medio para generar riqueza. No puedes competir en un mercado informal con las reglas de mercado. No, pues. No hay forma. No, es muy caro, es inviable. Es imposible. Sí. Entonces, la estructura económica del Perú se lanza sobre economías ilegales, del narcotráfico y la minería fuera de la ley. Es absurdo. Entonces hay que darle la vuelta a ello. Sí, claro. ¿No? Porque ahora la informalidad es riqueza sin desarrollo, sin sostenibilidad y momentánea. Vamos a ir, señor Liendo, a un corte comercial y rezamos en breve. Ya volvemos. Perfecto. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con Juan Carlos Liendo. Señor Liendo, la situación del suboficial Magallanes se encuentra en este momento en detención preliminar. De acuerdo a las últimas imágenes que hemos visto, él venía siendo perseguido por una turba que si lo agarraba lo linchaba y disparó al suelo.
En este caso, ¿usted cree que hay homicidio? ¿Podría ocurrir homicidio culposo o uso legítimo de la fuerza? Para aproximarme a ese caso, es necesario referirse a un contexto. El contexto es general, ¿no? Porque no estamos hablando de un caso aislado o fortuito, sino estamos viendo la manifestación real y concreta de un problema sistémico. Y aquí quiero ser totalmente claro. Un problema complejo, como el que estamos viviendo en términos de seguridad y de gestión de la policía, no puede aterrizar en el problema de un subalterno. Porque si todo el problema se mira a nivel estratosférico, a nivel Congreso Ministerial, Entiendo, sí, de un subalterno, se pierde la visión del real problema. Ese es un hecho concreto. a un subalterno que manda a hacer trabajo de inteligencia firmando un acta donde no puede usar su arma, ¿no? Exactamente, o sea, para empezar ello, o sea, el problema no es un suboficial que saca su arma y dispara, esa es la evidencia de una causa mucho más profunda. En consecuencia, ¿no? Los jefes militares, y en este caso policiales, porque tienen una estructura y un pensamiento militar que no corresponde a la policía, pero en este caso no pueden centrar un problema en la responsabilidad de un miembro subalterno. Eso es antiético en términos militares. Y aquí continúo precisando, si un suboficial hace uso de su arma, ¿no? Entonces hay una serie de factores que permitirían evaluar el correcto uso de esa arma. Entonces, un personal policial se rige por procedimientos. O sea, el suboficial que está corriendo detrás de una turba para que no lo linchen, o sea, se rige por procedimientos, no por un plan de operaciones, que es una prevención general. Sí. Tiene que haber procedimientos específicos. Aquí la pregunta es, ok, si usó su arma y disparó, ¿por qué? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿No? ¿Quiénes lo acompañaron? ¿Quiénes fueron sus jefes? Todo eso va a determinar si se hizo uso del arma en forma correcta. Sigue más allá. Ha sido capacitado, entrenado, cuándo ha sido sus últimos ejercicios de tiro, en qué circunstancias, su evaluación psicológica, mira todo lo que haya. Sí, y claro. eso implica, o sea, cuando alguien ve desde el nivel de gestión institucional, no mira simplemente el hecho del disparo, mira todo el proceso de gestión. Si se pone en cuestión el empleo de la policía, si está bien o está mal, no se mira al suboficial, se mira a los jefes que condujeron el hecho. Y si se ve desde la dimensión política en el Congreso, ya, es absurdo que el centro de gravedad sea un subalterno. Pero ya lo que también es absurdo y yo creo que irresponsable es que salga el comandante general de la policía a culparlo. Sí. A decirle prácticamente que es un asesino, de pedirle disculpas a la familia del señor Truco. Sí, y también, mira, tienes el hecho que el caso se produce a medianoche y después de 14 horas se producen los jefes. ¿Qué ha pasado en ese espacio de tiempo? Entonces, aquí se separa a jefes policiales, pero seguimos en el reino de la impunidad. Aquí debe haber sanciones si se han vulnerado procedimientos. Si no hay sanciones, hay responsabilidad política. Por otro lado, el Ministerio Público, lo más fácil es declarar prisión preventiva, Claro. sin ningún tipo de responsabilidad ni criterio. Pero no estaba violando la prohibido, ley. como según señaló el Exacto. presidente del Congreso, Exacto. Fernando Spiliosi. Exacto, está prohibido. O sea, hay una ley que dice, en el cumplimiento de sus funciones, está en peligro la vida del señor, puedes usar tu arma. Pero el Poder Judicial, en este caso, el Ministerio Público, cumple lo que mejor le parece. Entonces es totalmente absurdo ese tema, ¿no? Tienes un fuero militar policial, que también es absurdo, que es un híbrido. El accionar de la policía está enmarcado dentro del Código Civil, el Código Penal y las normas internas, no de un fuero aparte. O sea, entonces vemos que hay un descalabro total. Pero lo más grave aquí es centrarse en la responsabilidad de un subalterno. Y todo el tema se gira sobre el subalterno Pero para tapar incompetencia, De corrupción acuerdo. e ineficiencia. ¿Y qué creo que ocurre con el subalterno? No, el subalterno tiene que ser protegido por la institución. O sea, porque Pero sí. le dictarán, luego de la detención preliminar vendrá la preventiva. No, pero eso es, Ojalá que no, ¿no? Eso es absurdo si no hay un pronunciamiento previo. A ver, ¿cumplió el suboficial las disposiciones? ¿Sí o no? ¿No? ¿Empleó su reglamento de acuerdo a las instrucciones y procedimientos para emplear? ¿Por qué no se discute eso? O sea, esa es la clave para darle responsabilidad a ese señor. Pero cuando no se discute eso, entonces se quiere tapar otras cosas.
Entonces ya estamos en la dimensión del nivel político. Ningún subalterno puede ser excusa para tapar incompetencias de gestión institucional, responsabilidades de jefes y menos incompetencia política. O sea, no puede romperse la pita por el lado más débil. Y aquí la responsabilidad es cuidar a nuestros policías, a los policías jóvenes que están en la calle, que es nuestra única línea de defensa. Reitero, a quienes han mandado a hacer trabajo de inteligencia, bueno, este oficial era de la Lirincri, ¿no? Ya, a ver, mira, pues. Con la prohibición de utilizar su arma de fuego, sin tomar en cuenta las contingencias que puedan ocurrir, ¿no? Ya, y si envías, entre comillas, a alguien de inteligencia, no lo envías ni con armas, ni con documentos, ni con el pelo corto, ni caminando bacán con tus patas. Ni con zapatillas blancas. Ni con zapatillas blancas, pues no hay forma. Entonces, esto es otra muestra concreta, Aarón, de los inmediatos y urgentes cambios que se tienen que hacer en la reforma policial. Si tuviésemos una Guardia Civil, la Guardia Civil antes tenías tu policía de asalto, sí, ¿no? Especializada. No puedes sacar a un policía de turismo a un salvavidas para llevarlo a romper manifestaciones. Entonces aquí se requiere urgente el regreso de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones. Es una policía de investigaciones científicas moderna, la PIP, y una guardia republicana encargada del orden interno, donde están sus batallones de Yapangati, cuidan penales, tienen una formación militar. Entonces, se necesita volver a ese equilibrio de una policía militarizada para orden interno, una policía de investigaciones para la lucha contra el crimen, para la lucha, para preservar el orden público, una policía metropolitana de la ciudad, ¿no? Tipo Guardia Civil, o una nueva policía metropolitana, porque las megaciudades requieren una administración distinta. Una sola institución por rotación de cargos no puede constituir la base de una policía de la ciudad. Todas las policías, todas las ciudades grandes en el mundo tienen policía metropolitana. Bueno, Madrid, España, ¿no? Barcelona, Río de Janeiro, Buenos Aires, son megaciudades. ¿Y cómo hacemos para que cada alcalde no tenga sus milicias? Tienes que separarlas, pues, ¿no? Tienen que estar bajo en el caso peruano, bajo la dirección del Ministerio del Interior, sí, con una administración. Claro, eso es lo que no se dice, ¿no? Porque la propuesta es malentendida y yo la entendería como que cada alcalde puede tener su milicia. No, es absurdo. En principio tiene que ser metropolitana a nivel provincial. Pero mira, tiene una combinación de lo siguiente: una gestión operacional desde el Ministerio del Interior, pero con el sostenimiento de comisarías, patrulleros, equipamiento del presupuesto de la ciudad. Porque la ciudad se da su propia calidad. Entonces, a ver, no puede haber una sola oficina en la policía para administrar el internet de todas las comisarías de todo el país. Es imposible, es absurdo. Sí, claro. No puede haber una oficina que tenga que ver quién parcha las llantas de las motos, con qué presupuesto, cómo se regula. En una sola institución es absurdo. Pero si a la municipalidad tú le entregas la responsabilidad como parte de funciones de seguridad ciudadana para la policía metropolitana, que mantenga la comisaría, que mantenga los vehículos, entonces es una gestión ciudadana de la seguridad directa, que es su interés inmediato, como pasa en cualquier policía metropolitana de todo el mundo. Entonces, cada alcalde se preocupa por implementar la logística de una policía de seguridad ciudadana que integre bomberos, serenazgo. Claro, un trabajo conjunto, ¿no? Sí, serenazgo y la policía metropolitana en sí misma, porque acá, en coordinación con la policía privada. Lo que viene ocurriendo es que serenazgos, los miembros del serenazgo, los serenos, que antes tenían que realizar trabajos menores, como botar fumones de un parque, rescatar gatos, pongo así ejemplos absurdos, ahora tienen que luchar contra los delincuentes. Es absurdo. Ni siquiera con armas no letales, ¿no? Cuando se crea la policía existe recién en el siglo XIX en Inglaterra con los bobbies. Antes había guardias armados de la ciudad porque los bandidos eran escasos y era otra lógica de protección. Pero con el crecimiento de las ciudades, el concepto de policía al servicio de la comunidad para proteger a los ciudadanos, no para combatir delincuentes, para proteger a ciudadanos, nace con los bobbies en Inglaterra y no llevan armas. Entonces aquí esos son nuestros serenos, ¿no? En Barcelona tienes los mozos de escuadra, ¿no? Que son, como tú dices, ¿no? Para recuperar el gatito, perseguir al muchacho que rompió el vidrio de una casa, que se necesita. No necesitas tú
un policía de 5 años para que dirija el tránsito en la avenida Arequipa. Eso sí, eso es absurdo. Absurdo. Es un desperdicio, Ya, ¿no? no necesitas 3 años. Talento, ¿no? No necesitas 3 años para un policía lleve una notificación judicial. No hay forma de eso. Entonces tiene que haber una transformación. Se requiere. Y tampoco puedes tener a policías en función o activos trabajando en escritorios, ¿no? No, exacto, no puedes tener a policías sentados en un escritorio. Para eso está la seguridad ciudadana. Para eso se requiere una policía metropolitana, en coordinación con el Ministerio del Interior para la parte operacional, la parte administrativa, incluso los sueldos los debe poner la ciudad, como pasa en cualquier parte del mundo civilizado. Debemos terminar con ese sistema, no solamente anacrónico, inservible y único en el planeta Tierra. El Perú tiene, el modelo peruano es único en todo el globo terráqueo de una policía única. Entonces eso es parte estructural, porque corrompes uno, corrompes todo, pues, ¿no? ¿Tenemos que salir del sistema interamericano de derechos humanos? Eso va a ser una consecuencia lógica, porque también esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido pervirtiendo Sí, claro, porque cuando queramos construir más cárceles y que los presos tengan trabajo forzoso, nos va a decir que no se puede, no se puede, y va a ser una consecuencia lógica de la salida, ¿no? Sí. Va a tener que ser una consecuencia siquiera para lógica, aplicar ¿no? la pena de muerte. Porque... No, exacto. O sea, sino es para aplicar trabajo forzoso, ¿no? Por lo menos para hacer más duras las penas, sí, frente a una visión ideológica de garantía de derechos que resulta absurdo, ¿no? Frente a criminales que extorsionan, que matan, asesinan. Oye, Aarón, la extorsión en Lima y en otras ciudades del país se ha expandido de manera imparable. O sea, ha sobrepasado. Y algo se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer algo. Entonces se tiene que hacer una acción integral. No, hay todo un diseño para ello, pero no se puede seguir repitiendo las mismas recetas. Usted siempre ha mencionado que tienen que participar las Fuerzas Armadas. Yo he mencionado que tiene que verse en la dimensión de la seguridad nacional. Sí. Y cuando se ve seguridad nacional, ves dos instituciones, Fuerza Armada y Relaciones Exteriores, porque es crimen transnacional organizado. Tiene efectos políticos, económicos y sociales. Han superado a la policía. El Estado no puede garantizar la vida de las personas, no puede hacer cumplir un derecho constitucional vital, que es la vida de las personas. Ese es un hecho concreto. Y la Constitución dice, cuando el Estado es sobrepasado con una grave alteración de la seguridad, la vida de las personas, vienen regímenes de excepción. Y los regímenes de excepción se deben ver en forma exclusiva desde la seguridad nacional. Y se necesita también un apoyo, un respaldo político ahora del presidente Gerí, que diga, ningún policía o militar que va a ser delincuente va a terminar preso, ¿no? Va a tener todo mi respaldo, y si lo meten preso yo voy a prestarle toda la ayuda para que no sea así, ¿no? Has tocado un punto muy importante, ¿no? Porque cualquier acción no puede estar al margen del Estado de Derecho. Entonces, cuando vienen los regímenes de excepción, como era antes en el Perú, como se enfrentó al terrorismo, el Estado de Derecho para policías y militares es el Código de Justicia Militar. No hay Código de Justicia Militar policial, es el Código de Justicia Militar que se ha pervertido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. O sea, se ha descalabrado. Se debe regresar al Código de Justicia Militar de 1980, porque ese código permitió derrotar a Sendero. En 1996, Vladimiro Montesinos lo altera y lo contamina políticamente, y a partir del 2003 hay un descalabro ideológico con ello. ¿Qué pasa con el Código de Justicia Militar? O sea, los militares en funciones solo y exclusivamente son juzgados en el Código de Justicia Militar. Y cuando se declara en emergencia y la policía actúa como fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, se somete al Código de Justicia Militar. Esa es la lógica en todos los países del mundo, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias, señor Lindo, por la entrevista. Hasta otra oportunidad. Un gusto, Aarón. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos con otra entrevista. Ya volvemos.